Hola alumnos de cuarto y quinto de secundaria. Les saluda su profesor de biología, Cristian Mendoza Hidalgo. Hemos tenido clase en vivo con la mayoría de ustedes, pero sé que cuando quieran ver la clase en vivo dura como una hora o hora y media. Es por ello que hago el resumen de la clase en este video. Tema de hoy, tejido conjuntivo, o también llamado tejido conectivo. Son sinónimos, recordemos eso. ¿Qué es el tejido conjuntivo? El tejido conjuntivo se origina a partir del mesénquima. Este tejido puede clasificarse de muchas maneras, cumpliendo así diferentes funciones. Sin embargo, una de las más notables y comunes es la función de sostén y unión para otros tejidos. Recordamos que es uno de los tejidos más abundantes del cuerpo. Se clasifica en dos grandes grupos. Veamos la siguiente diapositiva. Esta diapositiva nos muestra solo el origen. Como hemos dicho, el origen del tejido embrionario viene del mesénquima. ¿Y el mesénquima dónde se origina? Se origina en el mesodermo. Y una pequeña parte se origina en el ectodermo, llamada ectomesénquima. En esta imagen podemos recordar los tejidos embrionarios. ¿Cuáles son? Endodermo, mesodermo y ectodermo. Como vemos acá, del mesodermo es donde viene la mayor cantidad de células mesenquimales. Lo que nos dice esto es que del mesénquima embrionario se originan los diferentes tejidos conjuntivos. ¿Quién origina los diferentes tejidos conjuntivos? El mesénquima, ¿no? ¿Dónde viene la mayor cantidad? Viene del mesodermo. Hay una pequeña cantidad que viene del ectodermo. Esta cantidad se llama ectomesénquima. ¿Y en qué parte está? En la región craneal. El tejido conjuntivo de la región craneal se origina del ectomesénquima. Por ejemplo, si te preguntan de dónde proviene el tejido conjuntivo y te muestran como opciones endodermo, mesodermo, ectodermo, la respuesta va a ser proviene del mesodermo y del ectodermo. La siguiente imagen nos muestra qué es lo que contiene el tejido conjuntivo o conectivo. Va a contener células y matriz extracelular. La matriz extracelular está formada por sustancia fundamental y fibras. También contiene líquido tisular. El líquido tisular no es más que las hormonas, los desechos, azúcares, ácidos grasos, sales minerales, todo lo que proviene de las células. Veamos las funciones del tejido conjuntivo. El tejido conjuntivo sirve como un medio de intercambio entre células, contribuye a la defensa y protección del cuerpo, crea un sitio para el depósito de grasa y proporciona soporte estructural. Dividiremos al tejido conectivo en dos grandes grupos, el tejido embrionario y el tejido adulto. A su vez, el tejido embrionario se divide en tejido mesenquimal y tejido mucoso, mientras el tejido adulto se divide en propiamente dicho o no especializado y el especializado. Dentro del propiamente dicho tendremos al laxo y al denso, y en el especializado tenemos tejidos como de sostén, hematopoyéticos, sanguíneos y adiposos. Hablemos del tejido embrionario. El tejido conectivo embrionario se divide en dos, en mucoso y mesenquimático o mesenquimatoso. El tejido mucoso se encuentra en el embrión, también lo podemos encontrar en el cordón umbilical. Está formado por una matriz gelatinosa con fibras de colágeno y algunos fibroblastos. Esta matriz gelatinosa se le llama gelatina de Wharton. Mientras que el tejido mesenquimático se encuentra también en embriones, también tiene una matriz gelatinosa, pero no es tanta como lo que tiene el tejido mucoso. Bueno, otra diferencia que vemos en el mucoso con el mesenquimático es la abundancia de células. El tejido mesenquimático tiene mayor presencia de células de lo que presenta el mucoso. Ahora, la célula que sí tiene el tejido mesenquimático es la célula mesenquimática, en la cual sabemos que del tejido mesenquimático se va a generar todos los demás tejidos conectivos, ¿no? Por eso dice que es una célula pluripotencial, que nos indica eso, que puede diferenciarse en más de un tipo de célula. Otra diferencia que podemos encontrar acá es que el tejido mucoso presenta fibras de colágeno y el tejido mesenquimático presenta mayor abundancia de fibras reticulares. Esta imagen nos muestra a la célula mesenquimática, que es una célula precursora de las demás células del tejido conjuntivo. Podemos ver acá que de esta célula mesenquimática indiferenciada pueden nacer los fibroblastos, las células mesoteliales, las células endoteliales, los condroblastos, los osteoblastos. Ojo, hay que recordar, el tejido mesenquimático está solo en el embrión, pero eso no quiere decir que no encontremos células mesenquimáticas en los adultos. Las células mesenquimáticas, ¿dónde las encontramos? Encontramos en la médula ósea roja, por ejemplo, en los músculos, también en la pulpa dental de los dientes de leche. En el tejido conectivo adulto, esta célula se conoce como célula madre mesenquimática. También lo pueden conocer como stem cell. Si se hace un corte al cordón umbilical, como acá vemos, estamos cortando, se va a ver de la siguiente manera el corte transversal. Bueno, ahora veamos ese corte en el microscopio.
Esos agujeros que vimos eran las arterias y venas de la placenta. Pero concentrémonos en el corte. Esa sustancia rosada que vimos en abundancia era la gelatina de Wharton, lo cual podemos ver en el microscopio de esta forma, ¿no? Vemos que tiene una cantidad de células no tan abundantes y matriz extracelular laxa, ¿no? Algunas fibras reticulares. Estas células son fibroblastos. Aquí nos muestra un cuadro comparativo entre el tejido mesenquimático y el tejido mucoso. El tejido mesenquimático tiene una gran variedad de células mesenquimáticas, fibras más gruesas, ya que son fibras colágenas, y acá tenemos fibras reticulares, que son un poco más delgadas. También podemos observar que el tejido mucoso gelatinoso tiene bastante sustancia fundamental, lo que le da también ese aspecto gelatinoso que tiene. Este también tiene, pero este tiene más de mayor cantidad. Sus células acá son fibroblásticas, no son mesenquimales. Pasemos al tejido conectivo propiamente dicho. Este es un tejido adulto. Recordemos que se divide en laxo y en denso. Se caracteriza porque tiene células abundantes, también tiene matriz extracelular, la cual está formada por fibra de sustancia fundamental, como ya lo he mencionado. La característica principal de este tejido es que rellena espacios entre órganos. Por ejemplo, entre la piel y los músculos, rodea vasos sanguíneos, rodea los nervios y muchos otros órganos. También forma los tendones, los ligamentos, la córnea y la dermis. En esta imagen podemos ver cómo el tejido propiamente dicho se encarga de rellenar espacios que hay entre las células, que hay entre músculos y nervios. Podemos ver que también hay bastante abundancia de células acá, en la cual habrá fibras y sustancia fundamental. También líquido tisular. Ahora veamos la matriz extracelular. Esta matriz extracelular está formada por sustancia fundamental o amorfa, la cual contiene glucosaminoglicanos, proteoglicanos, glucoproteínas, aguas y sales minerales. También encontramos fibras. Las fibras son fibras de colágeno, fibras elásticas y fibras reticulares. En la siguiente imagen podemos ver en este espacio azul los glucosaminoglicanos y acá tenemos las fibras. En esta imagen de acá podemos apreciar estas cadenas lineales, la cual va a ser los glucosaminoglicanos. Se representa como GAGS. Y también tengo fibras de colágeno. Esta imagen la vamos a ver en grande, acá. Esta cadena de acá lineal va a ser formada por ácido hialurónico. Y sus pequeñas barbitas que veíamos están formadas por condroitin sulfato y por proteoglicanos. La siguiente imagen nos muestra los tipos de glucosaminoglicanos que existen. No se preocupen por los enlaces y todo eso. Eso lo vamos a ver cuando hagamos carbohidratos. Lo principal es saber cuáles son. Acá está en inglés, pero este es el ácido hialurónico. Tengo el dermatán sulfato. Tengo el condroitin sulfato, tengo el queratán sulfato y tengo el heparán sulfato, o también conocido como heparina. ¿Qué podemos percatar? Que de todos estos, el único que no contiene azufre es el ácido hialurónico. Ahora pasemos a ver las fibras del tejido conjuntivo. Recordemos que son tres: colágenas, reticulares y elásticas. Hay que tener en cuenta que las colágenas y reticulares están formadas por el mismo tipo de fibras. La diferencia radica en que las fibras reticulares están formadas por colágeno tipo 3, mientras que las fibras colágenas están formadas por colágeno tipo 1. También las fibras reticulares son más delgadas. Y las fibras elásticas están formadas con la proteína elastina. En la siguiente imagen nos muestra los tres tipos de fibras. Tengo las fibras colágenas, las elásticas y las reticulares. Las reticulares son más delgadas que las colágenas y también en el laboratorio se tiñen de negro. De esa forma lo diferenciamos rápidamente. Y las elásticas, como podemos ver, son como puentes en uno, como puentes en U. Ahora pasemos a ver la célula del tejido conectivo propiamente dicho. La célula más común, la más residente, es el fibroblasto. Esta célula tiene la capacidad de formar fibras. Cuando está en estado inactivo se llama fibrocito. También tenemos otras células que provienen de la médula ósea, tales como el monocito, que cuando se diferencia se llama macrófago, los mastocitos, los basófilos, los eosinófilos, neutrófilos, células plasmáticas y linfocitos. También hay adipocitos. Hay que tener en cuenta que los mastocitos en algunos libros lo vas a encontrar como células cebadas. En la siguiente imagen podemos ver algunas células. Por ejemplo, esta célula grande es el adipocito. Este que está en celeste sería su núcleo y este sería la gota de grasa. Tengo otras células como eosinófilos, tengo los mastocitos o células cebadas, tengo los fibroblastos, tengo acá linfocitos, tengo monocitos, como hemos dicho, se transforman en macrófagos. También tengo esta célula que no lo mencioné, pero acá está el pericito. El pericito se encarga de envolver los vasos sanguíneos. También tengo las fibras colágenas y tengo fibras reticulares, como he dicho, son más delgadas. Y esta fibra roja es la fibra elástica. La clasificación de las células del tejido conectivo tiene varios criterios. Vamos a ver dos tipos de criterios. Uno es células fijas y células transitorias. En este caso se clasifican
por la estabilidad en el tejido. Por ejemplo, acá tenemos al fibroblasto, células adiposas, tenemos pericitos, células cebadas o mastocitos y macrófagos. Estas células permanecen en el tejido sin moverse. Es por ello que se llaman fijas. Mientras que las móviles circulan por todo el torrente sanguíneo. Ahora, ¿qué otra característica podemos darnos cuenta? Es que vemos acá macrófagos y acá también vemos macrófagos. Hay macrófagos que se mantienen estables y hay otros macrófagos que se mueven por el torrente sanguíneo. También podemos ver a las células plasmáticas y todo lo que viene del glóbulo blanco, ¿no? Como los linfocitos, eosinófilos, basófilos. El otro criterio es si son propias de un lugar. Por ejemplo, las que son propias en sí del tejido conectivo son los fibroblastos, las células reticulares, tenemos las células mesenquimáticas y también los adipocitos. Y el otro grupo son llamados células migrantes, porque se originan en la sangre. Por ejemplo, tenemos los monocitos, macrófagos, células dendríticas, células plasmáticas, granulocitos, eosinófilos y neutrófilos. Y también las células cebadas o mastocitos. Como podemos ver, los criterios son parecidos pero tienen su diferencia. El primero se basa en que si las células se mueven o no se mueven de su lugar. Y el segundo se basa en que si las células son propias de ese lugar o derivan de la sangre. Yo recomendaría tomar el segundo criterio. Entonces vamos a clasificarlo de la segunda forma, la que yo les recomiendo. Entonces hablamos del tejido propios del lugar. Empecemos con los fijos. Tengo los fibroblastos. Los fibroblastos generalmente tienen dos núcleos en su célula. Se encargan de formar las fibras cuando están activos. Cuando están en estado inactivo se llaman fibrocitos. Ahora, de los mismos fibroblastos derivan otras células especializadas como los condrocitos, los osteoblastos y el tejido adiposo. Ahora pasemos a ver los adipocitos. Los adipocitos son células que generalmente en su interior tienen una gota de grasa. Acá vemos que le llaman vacuola lipídica compuesta. Básicamente esto está hecho de triglicéridos. Tiene un citoplasma pequeño y acá está su núcleo. Esta célula tiene origen fibroblástica. Pasamos a las células mesenquimáticas. Estas células son propias del tejido embrionario. Ahora, estas se parecen bastante a los fibroblastos. La diferencia es que estas son de menor tamaño y no presentan retículo endoplasmático. Pasemos con las células migrantes. Empecemos con el mastocito. El mastocito o célula cebada se caracteriza por estar siempre cerca de un vaso sanguíneo. Tiene gránulos y esta célula se encarga también de generar reacciones alérgicas. Cuando se produce una alergia, roncha, todo esto es porque esta célula está trabajando. Los macrófagos son las células fagocitarias más importantes del cuerpo. Se caracterizan por nacer en la médula ósea como monocitos. Estas se encargan de fagocitar células dañadas o amenazas como bacterias. Los plasmocitos se encargan de formar y secretar anticuerpos. Derivan de los linfocitos. El cuadro nos resume todo lo explicado hasta ahora. Tenemos a las células y a la matriz extracelular que juntas forman el tejido conjuntivo. ¿Qué más podemos tener acá? Tenemos las células fijas y células emigrantes. Tenemos a la sustancia fundamental y las fibras. La sustancia fundamental está formada por glucosaminoglucanos, proteoglucanos, glicoproteínas, aguas y sales minerales, mientras que las fibras son colágenas, elásticas y reticulares. Dentro de las células fijas tenemos a los fibroblastos, a los mesenquimáticas y a los adipocitos, mientras que en las emigrantes tenemos a las macrófagas, a las plasmáticas, a las cebadas, a los leucocitos. Recordemos que el tejido conectivo propiamente dicho adulto se divide en laxo y en denso. El laxo se clasifica en areolar, reticular y adiposo, y el denso se clasifica en denso regular, denso irregular y denso elástico. El tejido conectivo laxo se caracteriza por tener una buena cantidad de células, también presenta abundante sustancia fundamental y fibras colágenas, sobre todo fibras reticulares. ¿Dónde podemos encontrar el tejido conectivo laxo? Lo encontramos envolviendo vasos sanguíneos, envolviendo nervios, en los músculos, en la dermis de la piel y alrededor de órganos. Empecemos con el tejido areolar. Se forma por diferenciación directa del mesénquimo. Está constituido por sustancia fundamental y las células. Es un semilíquido. Lo encontramos en casi todos los tejidos del cuerpo, ya que se encuentra envolviendo vasos sanguíneos y órganos. Veamos acá algunos lugares donde podemos encontrarlo. Las láminas propias en el tejido subcutáneo, en el mesenterio y en la cápsula del páncreas. Su principal componente de su sustancia fundamental es el ácido hialurónico y el condroitin sulfato. El tejido conectivo reticular se caracteriza por tener abundancia de fibras reticulares. Como podemos ver acá, todo lo marcado de negro son fibras reticulares. ¿Dónde lo podemos encontrar? Lo podemos encontrar en órganos linfoides, en la médula ósea, en el hígado, en las glándulas exocrinas y endocrinas. El tejido adiposo se forma cuando en el tejido areolar hay una gran abundancia de células adiposas. Estas son más abundantes que las fibroblásticas y pasa a llamarse tejido adiposo.
Tiene dos variantes especializadas, lo cual vamos a ver en tejidos especializados, las que son adiposo blanco o amarillo y adiposo pardo o marrón. Pasamos al tejido conectivo denso. Este se caracteriza porque sus fibras son bastante abundantes, tiene más fibras que células. Sus fibroblastos son poco activos ya que se encuentran empaquetados por las fibras. Se clasifican en tres tipos: en denso, irregular y irregular para los que tienen abundantes fibras colágenas, y tejido denso elástico para los que tienen abundantes fibras elásticas. En la siguiente imagen podemos ver claramente la diferencia entre un regular y un irregular. Como podemos ver, en regular las células se encuentran todas alineadas, mientras que en un irregular están por todos lados, por eso se llama irregular. ¿Dónde podemos encontrar los irregulares? Lo encontramos en la dermis, en la cápsula del hígado y en cápsulas de ganglios linfáticos. Mientras que el denso regular, que es ordenado, lo encontramos en tendones, aponeurosis y ligamentos. Y por último vemos el tejido conectivo elástico. Este se encuentra formado por fibras elásticas gruesas, dispuestas de manera paralela, que con frecuencia se ramifican y se fusionan entre sí. Las fibras elásticas están unidas por una pequeña cantidad de tejido conectivo laxo. Lo podemos encontrar en los ligamentos amarillos de las vértebras, en el ligamento nucal, en el ligamento suspensor del pene, en los ligamentos de las cuerdas vocales. En la siguiente imagen se aprecia mejor el tejido elástico. Esta es una foto real y este es un dibujo. Vemos que está en forma paralela una sobre otra. Bueno, jóvenes, ahí terminaríamos esta clase. Muchas gracias. Voy a dejar una ficha en su sitio web, no se preocupen.